Estamos de vuelta en los Reyes del Mambo, nos alegra muchísimo que ustedes sigan con nosotros, estamos ya a punto de abrir las puertas de nuestra casa, estamos esperando un invitado muy especial, además un cocinero que ha tenido fogones en su haber bien interesantes, así que hoy promete contarnos de todos los sabores y por supuesto ojalá que nos cocine algo. Una fuente de inspiración en algún momento de mi vida, sí, culinaria, sí, quiero cierto, decir. muy un cierto. excelente chef con unos matices gastronómicos bien interesantes. Así que bueno, en pocos minutos estará tocando aquí la puerta. Ya llegó. Yo parezco adivino. Sí, tú pareces adivinado. los trabajos de nuestra Voy a abrirle aquí a... residencia. Ya Felipe va a abrirnos. Este invitado te va a encantar además, Sí, estoy seguro de ello. Ya lo conozco. El chef Harry, vale, hermano. ¿Cómo estás? todo, vale, ¿cómo han estado? Bienvenido. Bienvenido. ¿Cómo andas? Harry, bro, un placer verte. Qué bueno Recibirte en casa. Ponte cómodo, Harry. Mientras que se conecta Harry, vamos a hacer un pequeño briefing de este personaje. Un gran amigo, cocinero, además de los mejores fogones del Táchira, puedo decirlo. Los mejores restaurantes han tenido este personaje. Lo tuvimos también en radio, cocinamos con él en radio. Así que bueno, una gran cantidad de personas se han visto motivadas a través de las buenas palabras y la buena cocina que tiene este gran amigo nuestro. Harry, ¿cómo estás, hermano? Bienvenido a casa. Gracias, muy Chévere. amable, Felipe. Pero qué bonito el apartamento. Está bonito, ¿verdad? Sí. Nos alegra muchísimo que te guste porque además parte de lo que habíamos prometido darte, pues lo invertimos acá. Que el restaurante no va. Harry, ¿de dónde viene la motivación culinaria? Obviamente, esto tiene que ver primero con papá y con mamá, y luego de ahí para adelante una gran cantidad de influencias. A ver, la cuestión era hace una vez. Eres una... ¿Debo ponerme cómodo? ¿Es muy largo el cuento? No, Okay. vamos a reducirlo. Bueno, yo desde los 11 años, o sea, mis padres siempre se iban a trabajar. Mi mamá trabajó muchísimos años como la chef principal del Gran Hotel Barquisimeto Hilton en aquel tiempo. Claro. Y mi papá, pues fíjate, tengo una fusión. Mi mamá es venezolana, colombiana, mi papá es peruano y salió este negrito con swing que ves aquí. Perfecto. Y de ahí pues nació todo eso. De los 11 años yo traté como de indagarme a mí mismo. Mi mamá, mira hijo, ahí están las cosas, hazlas tú mismo. Fui creciendo, me formé, fui a la escuela de sumo y la escuela de sumo pues me obligó a trabajar e ir a la escuela. Cuando te refieres a sumo, se Sumito refiere Esteves. a Sumito Esteves. Sí. No a los sumo luchadores. Claro, vale la pena acotar. Muy bien. Claro. Lo que pasa es que cuando hay más confianza, que es una cosa muy loca, porque regularmente cuando tú tienes confianza con alguien, usan un diminutivo. Diminutivo, claro. Felipito, por ejemplo. Pero asumo, como él ya tiene un diminutivo. Pedrito, Pablito. Exactamente, le dicen es sumo. Los más cercanos le dicen es sumo y no sumito. Era una acotación, adelante. Ok, entonces desde ese punto pues asisto a la escuela y todo eso, empecé a trabajar con una cadena de hoteles, Claro. en un restaurante Nexo que se llamaba Los Arish. Ahí trabajé con un chef llamado Héctor Barbosa, un portugués. Claro. Y de allí pues me fui formando, cada día redescubriéndome, porque la escuela de cocina solo te da ese conocimiento básico, Técnica, sobre todo. todo claro. eso, el saber Y diferenciar. despierta la pasión también. Despierta, Sí, claro, sí. se alimenta sin Ahí, duda. ahí es cuando, en ese momento es muy bonito, cuando tú decides, ¿realmente quiero hacer esto para el resto de mi vida o no lo quiero hacer? Sí, ahí es donde te das cuenta y al fin y al cabo los fogones son los que te van a dar el timing, Sí. te van a dar el sazón, te van a dar un montón de ahí cosas. realmente tú te vas a dar cuenta, o sea, si tú aguantas 16, 18 horas, que es una jornada básica en un restaurante. Con esos calores. Ustedes no Sí. se imaginan las temperaturas tan elevadas que tenemos en una cocina. Sí. Son elevadísimas. Es decir, estar cocinando, aparte de eso, la armonía que tienes que tener Con con el la resto del cantidad de equipo. personas, que la cocina esté limpia para que nadie se resbale, que no hayan accidentes. Es una cantidad de cosas. Todo Tú- La sí. salubridad, sobre todo, es una Es cosa, impresionante. es un mundo totalmente distinto al externo, ¿no? Y aledaño a eso, llegar a esa sincronía, pues, de saber conjugar los sabores, los olores y saberle llevar al cliente, porque de repente hay muchos clientes que tú le puedes preparar el plato más excéntrico Claro. y la persona lo va a ver y va a decir, caramba, ¿qué es esto? Sí, es verdad. Que no lo como, valora, de Lo repente. como, lo redondeo, y eso es lo más importante, que Claro. lo aprenda a valorar. Entonces ahí entra ese papel fundamental que es esa comunicación entre uno. Pues uno, me refiero con mi persona como líder de cocina, pero todos los que están dentro de la cocina, desde la persona que pasa la mopa hasta la persona que emplata, todos llevan un papel. Brigada de cocina, Sí. sin lugar a dudas. Y hay una cosa interesantísima, cuando conversábamos con Sumito, justamente él decía que el cocinero es un servidor público. Al fin y al cabo, el único fin de poder tener a todo el equipo armado, de poder generar un montón de sabores, es que el comensal esté agradado con el sabor. Sí. O sea, que tenemos una responsabilidad, los que están en cocina directamente tienen una responsabilidad Claro. interesantísima con la sociedad. Tú sabes que me pasó una cosa muy interesante con Harry. La primera vez que visité a Harry a la cocina, que tenía a cargo en aquel momento, un restaurante que me parece uno de los más placenteros en San Cristóbal además, me encontré con una cocina muy limpia, muy aseada por supuesto,
Pero aparte de eso, un líder dentro de la cocina, un personaje que sabía manejar la cosa. Preparó canapés tailandeses esa noche para una cantidad de invitados que teníamos nosotros, por el lanzamiento que teníamos de un producto. Y además, siempre sonriendo, siempre de buen ánimo. Yo nunca he visto a Harry molesto, por nada. Por nada, ni en los momentos más difíciles de su vida lo he visto complicado. Siempre va sonriendo, hay un abrazo y una cosa. Eso, a fin de cuentas, se transmite con la comida. Por supuesto. O sea, todas esas cosas van aunadas, pues. O sea, si tú estás de mal humor, no puedes llevarlo a la práctica lo que haces, porque ahí vas a entorpecer todo el trabajo. Yo creo que lo fundamental de todas estas cosas es tener un equilibrio uno con uno mismo, o sea, saber diferenciar la parte laboral con la parte sentimental o la parte familiar. O sea, son cosas que están desligadas totalmente. Cuando yo entro, por ejemplo, al restaurante o donde estoy laborando, me paso un switch. O sea, en mi casa por estar pasando, o en mi vida sentimental por estar pasando infinidad de cosas, pero me paso el switch y olvídate, y ahí soy el Harry que tengo que... El Harry Potter. Sí, que vale, sacando varitas mágicas para Cristo. complacer a Oye, todo ¿qué el pasa en mundo. esta casa que no hay música hoy, vale? Yo no entiendo. ¿Ah? Me siento así como... Lo que pasa es que hay otra de los placeres, que es la comida. Sí. Mira, pero ya va, comida y música son dos placeres que se llevan muy de la mano. Además, ambos han... ¿Qué escuchas cuando generalmente estás cocinando? Mira, yo decirte que soy una persona, un melómano empedernido no lo soy, porque de repente, pero sí me gusta escuchar muy buena música. Claro. Perfecto, muy buena música, la cual me motive pues a cocinar, a crear. En esto pues bueno, me gusta mucho el hip hop, me gusta mucho el lounge, la música electrónica, dependiendo del estado de ánimo, me gusta un buen rock and roll para... Pero estás hablando de beat arriba casi todos los géneros Sí, que estás... ¿sabes No, por bueno, qué? pero el lunch, pues Sí, suave, No, el bueno, claro, el sí, lunch. Por supuesto sacando el lunch. Sí, lo que pasa es lo siguiente, que entre más ánimo tú tengas, Ajá. tú puedes impulsar a tu equipo a que se motive. Claro. Es De cierto. hecho, o sea, hay personas dentro de la cocina que tienen diferentes gustos musicales, y tú tienes que tratar de complacerlos a todos. Pues te gusta Claro. la música... Hay que ir variando para que Sí, vayan acostumbrando. entonces, ¿te gusta la música colombiana? Ok, vamos escuchando música colombiana. Sí, Vaya, perfecto, nativo. vamos a adaptarnos. Vamos a hacer una cosa. Mientras que nosotros decidimos qué música vamos a escuchar acá, porque al regreso vamos a tener algo de música, hacemos una pausa comercial y ya regresamos con más de los Reyes.